Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Después de inspeccionar meticulosamente el edificio, Zris y yo descubrimos una habitación que parecía ser la de Alexia. Reflejaba una extraña armonía entre un lujo frío y una obsesión científica. Notas esparcidas sobre un escritorio de caoba bien cuidado llamaron mi atención. Al revisarlas, rápidamente entendí que detallaban trabajos complejos sobre sus experimentos, especialmente con los prisioneros. Entre las notas, una sección particular se centraba en los 3 últimos sujetos de experimentación, de los cuales Steve Burnside formaba parte. Explicaba que su rara característica sanguínea los hacía potencialmente compatibles con una variante mejorada del virus Verónica. Releí varios pasajes en silencio antes de murmurar, casi para mí. Alexia quería usar a sus 3 últimos conejillos de indias para acercarse lo más posible a una versión capaz de curar a su hermano. Zris, que estaba apoyado contra el marco de la puerta, lanzó una mirada escéptica hacia los documentos. Se da cuenta de que eligió el peor método posible, ¿no? Asentí, dejando las notas con un suspiro. Sí, pero supongo que en su mente retorcida, era lógico. Zris negó con la cabeza con una expresión mezclada de ira y tristeza. Esta obsesión por la perfección, debió sacrificar tantas vidas por ello. Después de un último vistazo a la habitación, decidimos ir a la fábrica para ver cómo les iba a nuestros nuevos inquilinos. A nuestra llegada, una escena conmovedora nos esperaba. Alexia y Alfred estaban en el suelo, abrazados en un apretón. Lágrimas corrían silenciosamente por sus rostros, mezclándose con murmullos inaudibles entre ellos. El instante, cargado de emociones, atestiguaba un amor fraternal tan puro que contrastaba violentamente con todo lo que sabíamos de sus actos pasados. Me quedé paralizado un momento, sorprendido por la vulnerabilidad que dejaban entrever. Zris, a mi lado, desvió la mirada para darles una forma de intimidad, incluso involuntaria. Recobrando la compostura, levanté la voz para llamar a mis científicos. Marcus, Wesker y los Jordan, acérquense. Mi llamado abrupto interrumpió la emoción del momento. Alexia y Alfred se enderezaron ligeramente, sus miradas alarmadas se dirigieron hacia mí. Parecían sorprendidos y tal vez un poco avergonzados de haber sido vistos en ese estado. Los 5 científicos salieron rápidamente de un laboratorio cercano. Echaron un vistazo a los Ashford, todavía en el suelo, antes de volver su atención hacia mí. Me pellizqué el puente de la nariz con exasperación. Entonces, envío a 2 personas aquí, a este santuario ultra seguro, y los dejan solos para manejar su crisis existencial mientras ustedes, literalmente, son 5 aquí sin hacer nada. Marcus, siempre tranquilo y sereno, respondió carraspeando. Para ser justos, Gerald, pidieron estar solos para reencontrarse. Suspiró ante su respuesta, pero le entrego los documentos de investigación de Alexia. Wesker, por su parte, levantó una ceja. Y pensamos que era un enfoque más terapéutico, digamos. Un silencio incómodo se instaló, interrumpido por un murmullo vacilante de Alexia. Gracias, por darme esta oportunidad con Alfred. Su tono era sincero, casi frágil, y vi a Alfred asentir en silencio a su lado. Esto desarmó ligeramente mi enfado. Suspiré, bajando la mano. Muy bien. Ustedes 2, tómense este tiempo para recuperarse. Pero recuerden que esta segunda oportunidad, la tienen gracias a mí. Así que, muéstrenme que hice bien en concedérsela. Alexia asintió, apretando suavemente la mano de su hermano. Alfred, aunque todavía débil, murmuró un gracias apenas audible. Zris, a mi lado, me dio una palmadita en el hombro, con su mirada suavizada. Oye, Gerald, deberías escribir un manual sobre las segundas oportunidades. Estás empezando a ser una leyenda en el campo. Retomemos tranquilamente. Señalé a los 2 Ashford, de pie frente a mí. Alexia y Alfred Ashford. Luego, dirigiéndome a mis propios científicos, los presenté uno por uno. James Marcus, Albert Wesker Jr. y los trillizos Jordan. Los 3 Jordan, fieles a su estilo travieso, hicieron una reverencia simultánea de manera teatral. Encantados de conocerlos, oh maestros de los experimentos retorcidos. Alexia levantó una ceja, insegura de cómo responder a su exuberancia. Alfred, por su parte, parecía más incómodo. Supongo que, estamos encantados de estar aquí. Intentó con una vacilación palpable. Oculté una sonrisa y me dirigí a Alfred. Por cierto, Alfred, sé que Alexia es especialista en biología e investigación científica. ¿Y tú? ¿Tienes una especialidad? Alfred bajó ligeramente la mirada, visiblemente avergonzado.
Desafortunadamente, no tengo las habilidades de mi hermana en investigación. Pero soy bastante bueno con un rifle de francotirador, y también tengo calificaciones en inversión y bienes raíces. Asentí, apreciando la diversidad de sus habilidades. Interesante. Eso podría ser útil. Wesker levantó entonces un expediente que sostenía en sus manos, atrayendo mi atención. Gerald, si me permite una sugerencia. Me volví hacia él, curioso. Te escucho. Echó un vistazo a Alexia antes de continuar. Me gustaría que Alexia se integrara a nuestro grupo de investigación. Podría beneficiarse de nuestra metodología y aprender a avanzar sin sacrificar vidas humanas innecesariamente. Sé que valoras mucho esa ética. Alexia se sonrojó ligeramente, visiblemente avergonzada pero consciente de sus métodos anteriores. Incluso antes de que respondiera, los Jordan comenzaron a susurrar entre ellos lo suficientemente fuerte para ser escuchados. «Oh no, Alexia con nosotros», lanzó uno, fingiendo un terror teatral. «Nos va a convertir en conejillos de indias, seguro», añadió el segundo. «Deberíamos dormir con los ojos abiertos a partir de ahora, ¿creen?», concluyó el tercero, provocando que Marcus pusiera los ojos en blanco y una sonrisa burlona de Wesker. Suspiré, volviéndome hacia ellos. «Ustedes tres, dejen de hacer el payaso. Tienen suerte de que los aprecie». Luego, volviéndome hacia Alexia, asentí en dirección a Wesker. «Muy bien. Trabajarán juntos y progresarán colectivamente. Si encuentro a otras personas aptas, se unirán a su equipo». Miré a Alexia con una expresión seria. «Y una regla básica, que todos aquí ya conocen. Las experimentaciones en la fábrica están autorizadas solo porque este lugar puede controlar a los monstruos. Afuera, esperarán mi presencia para cualquier prueba que involucre animales o humanos». «¿Entendido?». Alexia asintió, sus rasgos suavizados. «Obedeceré las reglas. No habrá contradicción de mi parte». Luego se giró hacia su hermano, buscando consuelo, antes de mirarme con un toque de gratitud. Anticipando su preocupación, continué. «No se preocupen. Una vez que haya resuelto algunos detalles aquí, los llevaré a todos de regreso a Raccoon City. Alfred y tú podrán trabajar para mí allí, sin ser separados». Una sonrisa sincera apareció en sus dos rostros, casi idénticos en su expresión de alivio. Jris, que observaba la escena con los brazos cruzados, intervino de repente, visiblemente impaciente. «Gerald, ¿podrías acelerar las cosas? Algunos de nosotros tenemos gente que encontrar, ¿sabes?». Los Jordan se enderezaron al instante, sus rostros se iluminaron con malicia. «Oh, Jris tiene una cita», dijo uno de ellos. «¿Quién es la afortunada? ¿Una científica? ¿Una guardia tal vez?», añadió otro con un guiño. Jris se sonrojó ligeramente, pero replicó rápidamente. «Será mejor que se ocupen de sus propios asuntos, trillizos». Cuando Jris dijo eso, una idea retorcida apareció en mi mente por un instante, los trillizos Jordan con las tres hijas de Dimitrescu, antes de que negara con la cabeza. «Jris, deja de pelear con los niños y ven», dije sonriendo mientras los Jordan se indignaban, pero salí rápidamente. Las horas pasaron a un ritmo frenético mientras regresábamos al centro de investigación, donde Tintín, Sofía y el resto del equipo nos esperaban. Tintín, fiel a sí mismo, se había asegurado de que todo se mantuviera bajo control en nuestra ausencia, mientras que Sophie supervisaba diligentemente los preparativos para la evacuación. Poco después, el cielo se llenó del zumbido de los rotores. Joseph hizo una entrada notable con una flota de unos 50 helicópteros y varios barcos, cada uno cargado con clones de Pascal y un arsenal de material logístico. Bajo mi mando, orquestamos la limpieza sistemática de la isla, inspeccionando cada rincón para asegurarnos de que no quedara ninguna amenaza. Durante la operación, nuestras búsquedas nos llevaron a un espécimen único, un extraño ajolote eléctrico. Su piel brillaba con un tinte azulado bajo la luz artificial, y débiles relámpagos bailaban a lo largo de sus branquias. Comparado con Zeus y las anguilas mejoradas que ya tenía en mi poder, la criatura parecía casi insignificante. Pero su naturaleza única me intrigaba. «Puede que no sea gran cosa por ahora, pero tiene potencial», murmuré, observando atentamente al animal antes de capturarlo para enviarlo a la fábrica. Siempre hay que estudiar lo impredecible. Una vez que el terreno estuvo despejado y las criaturas censadas, comenzamos a desmantelar la infraestructura de la isla. Todo lo que no tenía valor inmediato o científico fue marcado para su destrucción. Hice una excepción, sin embargo, con la mansión Ashford, cuya elegancia gótica y su ubicación con vistas a la isla la convertían en una pieza central perfecta para un futuro proyecto.
Transformen eso en un lugar turístico, ordené a un clon de Pascal a cargo por radio. Sin investigaciones, sin monstruos. Solo un lugar elegante para impresionar a quienes invite. El clon asintió con una risa audible en su respuesta. Una idea interesante, Gerald. Un santuario para las élites. Una vez terminada la limpieza, supervisé personalmente la evacuación. Los helicópteros y barcos fueron cargados con cuidado. Los datos de investigación, las muestras y todo material valioso fueron asegurados. Tintín, con su imponente estatura, ayudaba a dirigir las operaciones, su rifle siempre en mano. Tintín, vigila a todos hasta que estén a salvo, ordené dándole un golpe en su brazo musculoso. Él asintió con su seriedad habitual. ¿Sabes dónde encontrarme si algo sale mal? Sophie y Driss fueron colocados en un helicóptero, solos, a petición mía. Mientras Sophie verificaba los cierres de su cinturón con un aire profesional, Driss, ligeramente distraído, no podía dejar de mirarla. Cuento con ustedes dos para que el vuelo transcurra sin problemas, lancé con una sonrisa de complicidad. Driss se sonrojó ligeramente, pero no respondió. Luego revisé el resto de los preparativos, asegurándome de que cada pasajero y todo el material estuvieran seguros. Una vez satisfecho, subí a uno de los últimos helicópteros. El ruido de las palas girando frenéticamente cubría el tumulto de las últimas partidas. Mientras despegábamos, me recosté en el respaldo de mi asiento, una punzada de fatiga se instaló. Finalmente, un momento para respirar, murmuré cerrando los ojos, dejándome llevar por una merecida siesta. Al sobrevolar Raccoon City, una sonrisa se dibujó en mi rostro. La vista era simplemente espectacular. Donde antes se alzaban ruinas y edificios deteriorados, ahora se extendía una megalópolis brillante de vida y diversidad. Los rascacielos de cristal brillaban bajo la luz del sol poniente, y las calles de abajo bullían de actividad. Esta ciudad, reconstruida por mis manos, representaba un símbolo de renacimiento y resiliencia. El helicóptero aterrizó suavemente en el techo de mi edificio principal, mientras el resto de la flota se dirigía a la base de King Farmacéutica para descargar a los nuevos reclutas, datos y materiales recuperados durante nuestra misión. Descendí lentamente, saboreando el viento fresco que barría el techo. La familiaridad del lugar era reconfortante después de los intensos eventos de los últimos días. Al cruzar las puertas de mi oficina, ni siquiera tuve tiempo de dejar mi bolso antes de ser literalmente derribado al suelo. Dos bolas de energía, Lisa y Sherry, acababan de saltar sobre mí con toda la fuerza de su entusiasmo. Caí con un ligero hoz, tomado por sorpresa pero feliz. «Papá», exclamó Lisa, sentándose en mi pecho y señalándome como un juez severo. «Dijiste que te irías por 2 días, pero han pasado 4. Estábamos súper preocupadas. ¿Sabes que contamos cada hora?» Sus ojos brillaban de reproche, pero su tono era más tierno que acusador. Sherry, por su parte, se quedó justo a nuestro lado, sonriendo suavemente cruzando los brazos. Añadió en tono burlón. «Sí, y Lisa no ha dejado de dar vueltas hablando de todas las razones por las que seguramente te habías olvidado de volver». «No di vueltas», protestó Lisa, sonrojándose ligeramente, antes de volverse hacia mí de nuevo, con la mirada determinada. «Pero tendrás que explicarnos». Me reí suavemente, poniendo una mano en la cabeza de Lisa y la otra en la de Sherry. De acuerdo, tienen razón. Les debo una explicación». Agarré suavemente a Lisa y la levanté para enderezarme. Sherry me ayudó a levantarme, su sonrisa divertida no abandonaba su rostro. Una vez de pie, me arrodillé para estar a su nivel. «Escuchen, mis pequeñas princesas, lamento haberlas preocupado. Una persona estaba muy enferma y necesitaba atención urgente, y no podía irme antes de haber resuelto la situación». Lisa se cruzó de brazos, su expresión todavía de enfado, pero pude ver que estaba empezando a ceder. «Pero podrías habernos avisado, al menos». «Tienes razón, mi niña. Prometo avisarles la próxima vez si tengo que quedarme más tiempo», dije con una sonrisa sincera. Abrí los brazos y, como esperaba, Lisa se lanzó a ellos para un abrazo. Sherry, más discreta, se acercó también, y las abracé a las dos, apreciando este momento precioso después de varios días de ausencia. «Te perdonamos, pero solo si pasas la noche con nosotras», declaró Lisa mirándome con sus grandes ojos brillantes. «Trato hecho», respondí apretándolas un poco más fuerte. «Entonces, ¿qué aventuras han planeado para esta noche?» «Seremos 4 esta noche, tía Gil se une a nosotras», declaró Lisa con entusiasmo, sus ojos brillaban de emoción. Casi saltaba en su sitio, pero su felicidad fue interrumpida rápidamente por un enérgico sacudón de Sherry.
Lisa, deja de soñar. Tenemos una filmación en el estudio 4 en media hora. Llegaremos tarde. Exclamó Sherry, su rostro pálido de preocupación. Lisa se paralizó, sus ojos se abrieron de par en par. Oh no, el señor Lee nos va a matar. Balbuceó, el pánico aumentó rápidamente. Puse los ojos en blanco mientras sacaba mi teléfono, tratando de calmar la tormenta. Respiren, mis tornados. Yo lo arreglo. Marqué rápidamente el número de mi piloto, que apenas acababa de despegar después de dejarme. Oye, da la vuelta y deja a mis hijas en el estudio 4 antes de ir a la base. Considérenlo una prioridad absoluta. Recibido, señor King. Estaré allí en 10 minutos, respondió el piloto, profesional como siempre. Guardé mi teléfono y me volví hacia mis hijas, dirigiéndoles una sonrisa tranquilizadora. Problema resuelto. Su chofer llega. Vayan a buscar sus cosas y estén listas para partir. Gracias, papá. Exclamaron a coro antes de lanzarse a sus habitaciones para recoger sus cosas. Suspiré, divertido por su energía desbordante, y las vi irse. Esas dos eran un huracán, pero hacían mi vida mucho más vibrante. Con la partida de las niñas y un poco de calma finalmente recuperada, llamé a Delphine, mi fiel asistente. Su voz clara y serena respondió casi de inmediato. Sí, señor King. Delphine, un informe rápido. ¿Cómo está mi agenda para la próxima semana? Pregunté, instalándome en mi sillón, disfrutando del raro momento de serenidad. Tiene una semana tranquila, señor. No hay citas importantes programadas. Dicho esto, la próxima semana estará mucho más ocupada. Tiene reuniones con varios políticos, una audiencia con el presidente estadounidense y una presentación ante el Consejo de Salud. Todo esto tendrá lugar en Nueva York. Dejé escapar un ligero gruñido. ¿Nueva York, eh? Muy bien. Asegúrese de que todo esté listo para los viajes y los documentos necesarios. Tómelo por hecho, señor. ¿Alguna otra solicitud antes de que finalice la planificación? Preguntó, tan eficiente como siempre. No, eso es todo. Gracias, Delphine, respondí con una sonrisa. Su fiabilidad era inestimable. Tomé el ascensor para bajar al sótano de mi edificio, donde se encontraba el laboratorio principal. Las puertas se abrieron a una vasta habitación inmaculada, llena de máquinas sofisticadas y pantallas parpadeantes. La atmósfera era estudiosa, casi austera, pero zumbaba de actividad. Hice salir discretamente a las personas de mi fábrica, como si me hubieran acompañado en el ascensor. Marcus y Wesker Jr. ya estaban allí, arrastrando a Alexia a una discusión animada sobre una metodología de investigación. Si quiere entender nuestros estándares, primero tendrá que revisar sus bases. Aquí, no hacemos experimentos inútiles o de sacrificio. La eficiencia es primordial, explicó Marcus, su tono casi paternal. Wesker añadió con una sonrisa de complicidad. Y no intente quemar nada por placer. Gerald odia las sorpresas pirotécnicas. Alexia pareció ligeramente molesta pero finalmente asintió. Muy bien, me adaptaré. Se volvió hacia mí, un poco vacilante. ¿Y si quiero proponer una idea? ¿Pasas por ellos?, respondí señalando a Marcus y Wesker. Ellos te guiarán. Mientras tanto, los trillizos Jordan, siempre inseparables, se habían dirigido a la unidad de procesamiento para saludar a los demás investigadores. Podía oírlos bromear a distancia. Entonces, ¿quién ganará el concurso del cerebro más grande aquí? ¿Tú, Marcus, o tú, Wesker? Lanzó uno de los Jordan. Deja de buscar problemas, todos sabemos que Marcus tiene una ligera ventaja, por ahora, replicó otro, provocando risas. Negué con la cabeza, divertido, y conduje a Alfred a una oficina adyacente. Allí, Delphine ya lo esperaba para organizar un puesto y responsabilidades para él. Alfred, te dejo con Delphine. Ella te explicará todo y te instalará correctamente en Raccoon City. Es una experta, así que escucha sus consejos. Alfred asintió, aunque ligeramente nervioso. Gracias, señor King. Haré mi mejor esfuerzo. Regresé a mi espacio personal para recuperar una jaula que contenía varios roedores mutados. Estas pequeñas criaturas, dóciles desde su integración en la fábrica, me permitieron aislar una muestra de sangre con una alta concentración de virus T. verónica gracias a Marcus. Después de depositar algunos especímenes en el laboratorio principal para que Marcus y los demás investigadores continuaran sus trabajos, me dirigí a mi propio laboratorio privado. La idea de una traición o un accidente ni siquiera me cruzó por la mente.
Mis investigadores, completamente leales gracias a las modificaciones del virus G, están dedicados a mi causa, y las medidas de seguridad en la fábrica hacen que una epidemia sea casi imposible. Cerré cuidadosamente la puerta blindada de mi laboratorio y avancé hacia una gran cápsula de acero reforzado, un espacio especialmente diseñado para experimentos de alto riesgo como este. Dentro, cada superficie está forrada con materiales ignífugos y resistentes a los ácidos. La luz blanca estéril ilumina cada detalle. Coloco la jeringa que contiene el virus T. Verónica en una pequeña mesa frente a mí. Mis dedos dudan un instante sobre la aguja. Sé que lo que estoy a punto de hacer es extremadamente arriesgado, incluso con mis capacidades actuales. Pero si funciona, podría superar mis propios límites, recuperar parte de mi poder perdido y quizás mucho más. Vamos, Gerald. Hemos sobrevivido a cosas mucho peores que esto, me murmuró antes de clavar la aguja en una vena de mi brazo izquierdo. Presiono el émbolo lentamente, inyectando el líquido escarlata en mi sistema. Una ola de calor se propaga inmediatamente en mi cuerpo. En menos de 5 segundos, el dolor golpea como un huracán. Un calor insoportable invade mis venas, quemando cada centímetro de mi cuerpo desde el interior. Me desplomo sobre una rodilla, jadeando, mientras mis venas se vuelven moradas y sobresalen grotescamente bajo mi piel. Mi epidermis se enrojece rápidamente, como si me estuviera cocinando desde dentro. Luego, de repente, mi piel se incendia brevemente, llamas danzantes cubren mis brazos y torso. El dolor es indescriptible, pero es seguido inmediatamente por una extraña sensación de regeneración. Mi piel quemada se reconstituye en segundos, cada célula parece renacer más fuerte. Pero no ha terminado. El ciclo se repite. Quemadura, regeneración, quemadura. Estoy atrapado en un círculo infernal, cada instante intensifica la agonía y la renovación. Esto dura casi 1 hora. Cada minuto me parece una eternidad, pero me aferro, mis dientes apretados, negándome a ceder al dolor. Finalmente, el fuego interior se calma, dando paso a un aumento de poder que no puedo ignorar. Mis manos tiemblan ligeramente mientras me levanto, sintiendo los cambios en mi cuerpo. Al observar mi reflejo en el cristal de la cápsula, noto inmediatamente los cambios. Mi piel ha tomado un tono ligeramente más vivo, como si estuviera infundida de vida. Mis lianas dorsales salen por sí mismas, dándome una vista despejada de ellas. Extiendo una mano hacia una de mis lianas dorsales, que parecen más gruesas y robustas que antes. Al probar la sensación, noto que se han vuelto ignífugas, su textura recuerda a la del acero templado. Hago un gesto, liberando una nube de polen de mi cuerpo. Para mi sorpresa, el polen, antes irritante, se incendia en un destello al contacto con el aire, creando un calor intenso. Sonrío ligeramente. ¿Incendiario, eh? Interesante. Al probar mis espinas dorsales, descubro una nueva capacidad. Ahora puedo inyectar mi propia sangre a través de estas puntas. Esto abre posibilidades casi infinitas para ataques ofensivos y capacidades de apoyo. Después de tomarme el tiempo para consolidar mis nuevas habilidades, retraigo mis atributos vegetales, sintiendo mis lianas y espinas fundirse naturalmente en mi piel como si nunca hubieran existido. Mi cuerpo se adapta cada vez mejor a las nuevas mutaciones, y esta armonía recuperada me proporciona una satisfacción segura. Con un gesto decidido, me pongo un smoking perfectamente cortado que había preparado cuidadosamente en previsión de este día. La tela se ajusta a mi cuerpo con elegancia, contrastando fuertemente con la atmósfera estéril y metálica del laboratorio. Me ajusto los gemelos de plata mientras echo un último vistazo a mi alrededor. A través de la ventana del laboratorio adyacente, distingo a Alexia, inmersa en una intensa discusión con Marcus y Wesker Jr. La atmósfera es estudiosa y su concentración es casi palpable. Alexia, a pesar de su arrogancia natural, parece cómoda entre ellos, escuchando atentamente sus análisis mientras aporta sus propias observaciones. Sonrío de reojo. Está en buenas manos. Con Marcus y Wesker a su lado, aprenderá mucho más de lo que jamás pudo en Umbrella. Y sobre todo, aprenderá que la ciencia puede progresar de otra manera que no sea sacrificando vidas humanas. Satisfecho, doy media vuelta y me dirijo al ascensor principal. El ascenso es fluido y rápido, y en unos instantes, me encuentro en mi oficina. Con paso tranquilo, pero determinado, atravieso la habitación y me dirijo al helipuerto privado que domina el edificio. Tan pronto como llego al aire libre, silbo poderosamente, un sonido penetrante que resuena en el espacio despejado. Unos segundos después, una sombra masiva oscurece el cielo sobre mí. Águila 1.
Con un potente batir de alas, el águila colosal que crié y mejoré continuamente desciende majestuosamente, proyectando una ráfaga de aire que barre mi smoking y agita mi cabello. Su tamaño supera con creces al de Bloor, su murciélago rival, y cada aleteo parece hacer vibrar el aire a su alrededor. Su envergadura es imponente, cada pluma parece brillar ligeramente bajo la luz del helipuerto. A diferencia de Bloor, especializado en vuelo estacionario y maniobras aéreas precisas, Águila es una fuerza bruta, un depredador aéreo diseñado para la dominación. Sus garras son capaces de arrancar un vehículo del suelo, y su velocidad de picado no tiene igual. Sin embargo, le cuesta estabilizarse en vuelo estacionario, lo que lo hace ligeramente menos maniobrable para ciertas misiones. Mientras aterriza con gracia, sus garras masivas golpean ligeramente el suelo, inclina la cabeza hacia mí, su mirada penetrante me escudriña como para confirmar que ha respondido a mi llamada. Me acerco lentamente, extendiendo la mano hacia su pico cubierto con una ligera capa de armadura ósea reforzada. Emite un leve grito ronco, un sonido gutural, casi respetuoso. Siempre tan impresionante, grandote, murmuré deslizando una mano a lo largo de sus robustas plumas. Sin perder más tiempo, me subo a su lomo, agarrando firmemente las correas que hice instalar para sujetarme mejor. El viento se levanta. Despliega sus alas de nuevo, y con un potente golpe, nos elevamos en el aire. Se podría pensar que ver un águila gigante sobrevolar la ciudad sería un espectáculo aterrador para la población, pero eso ya no era así desde hacía mucho tiempo. Después del conmovedor reportaje sobre el difunto Oscar, el elefante héroe de Raccoon City, Gerald King y su hija Lisa habían adquirido un apodo entre el público: los domadores de bestias. Su capacidad para montar y controlar criaturas titánicas se había convertido en una imagen familiar, un emblema de protección más que de amenaza. Las bestias de la familia King, ya sea águila, Bloor, o incluso los rinocerontes y depredadores genéticamente mejorados, eran percibidas como guardianes de la ciudad. Algunos niños incluso se divertían dibujándolos en sus cuadernos escolares, considerándolos como los protectores modernos de Raccoon City. Mientras Águila surcaba el aire a una velocidad impresionante, aproveché el viaje para observar la extensión de mi imperio abajo. Raccoon City, que había reconstruido con mis manos, brillaba bajo el sol, mezclando infraestructuras modernas y seguridad reforzada. Pero mi objetivo no era aquí. Rápidamente, llegamos a la base de entrenamiento, una fortaleza construida en la periferia para albergar a mi comando de élite. Mientras Águila comenzaba su descenso, distinguí a mis antiguos colegas de los Stars, regresando de un entrenamiento intensivo. Desde la renovación de la organización bajo King Security, ahora formaban el comando especial, bajo el mando de Wesker Sr., todavía capitán del grupo, con Enrico Marini como segundo. Algunos de mis antiguos compañeros se habían quedado en la policía de Raccoon City para garantizar la estabilidad local. Gil Valentine, oficial de enlace entre la policía y el comando, guardiana de la ciudad. Barry Burton, responsable de la armería de la estación de policía y uno de los instructores de los nuevos reclutas. Rebecca Chambers, enfermera a cargo de los protocolos médicos y de las investigaciones biomédicas en la unidad médica de la estación de policía. Pero las fuerzas de intervención de mi grupo eran impresionantes. Brad Vickers, Forrest Speyer, Richard Aiken, Kenneth Sullivan, Edward Dewey y Kevin Dooley se habían unido a la unidad de élite, perfeccionando su entrenamiento bajo la atenta mirada de Wesker y Enrico. Chris Redfield y Joseph Frost forman parte de la élite del comando. Joseph estaba actualmente en la isla Rockford para supervisar las nuevas instalaciones. Sin embargo, 3 nuevos reclutas habían hecho su aparición en el grupo, y no eran de poca monta. Claire Redfield, la estudiante convertida en soldado inicialmente graduada en estudios de Derecho, Claire había elegido unirse al comando para estar cerca de su hermano Chris. Dotada de una excelente puntería y una determinación inquebrantable, se había impuesto como una experta en infiltración. Sus talentos para abrir cerraduras le permitían colarse en casi cualquier lugar. Leon S. Kennedy, de novato a militar de élite, el destino de Leon había cambiado por completo. En lugar de ser un simple novato uniéndose al RPD, se había convertido en un soldado de élite al servicio de una multinacional. Gracias a un entrenamiento intensivo y algunas mejoras genéticas, ahora era un luchador excepcional, combinando reflejos inhumanos y habilidades de tiro extraordinarias. Está solo un escalón por debajo de Chris, prefiriendo la técnica a la fuerza pura. Ada Wong, de mercenaria independiente a activo principal mientras descendía de Águila, varios soldados se reunieron para saludarme. Chris y Sophie, que ya habían regresado antes, bromeaban con Leon y Claire, mientras Ada, fiel a sí misma,
Se mantenía ligeramente apartada, con los brazos cruzados, analizando la situación con su mirada penetrante. Pasé junto a ellos, con una sonrisa de complicidad, resistiendo la tentación de molestar a Chris delante de su hermana y Sophie. Entonces, ¿se divierten en mi ausencia? Lancé en dirección a Wesker y Enrico, que estaban junto a los demás. Wesker, señor, fiel a sí mismo, ajustó sus gafas con un gesto metódico antes de responder en tono ligeramente burlón. Mantenemos la casa en orden, señor King. Levanté una ceja antes de chocar mi puño contra el suyo. Capitán, eso no entre nosotros. Wesker esbozó una ligera sonrisa antes de asentir. De acuerdo, Gerald. Todos estamos operativos. Recorrí la asamblea con la mirada, y las sonrisas confiadas de los miembros del comando confirmaron sus palabras. Puse mis manos en mis caderas y respiré profundamente antes de anunciar lo siguiente. Tengo una misión de reconocimiento para ustedes. Al instante, todos los rostros se pusieron serios, las posturas se enderezaron y se instaló un silencio concentrado. El comando Stars nunca bromeaba con las misiones. Van a ir a España para recopilar información sobre una familia noble llamada Salazar. Sin intervención, sin contacto directo y, sobre todo, eviten ser detectados. Es solo una misión de observación e inteligencia. Wesker, que había comenzado a acariciar su barbilla en señal de reflexión, tomó rápidamente el relevo. León, Claire. Dijo con voz firme, mirándolos directamente a los ojos. Jugarán a ser turistas. Enrico los acompañará como guía, ya que habla un poco el idioma. Mantengan su coartada creíble. León se cruzó de brazos, con una sonrisa de complicidad en su rostro. Supongo que no vamos a holgazanear en las playas de Barcelona, ¿eh? Claire lo empujó ligeramente con el hombro, burlona. Será mejor que trabajes duro, Kennedy. Si no, te dejaré apañártela solo con tu acento aproximado. Enrico, que escuchaba la conversación, añadió riendo. Mantengan ese espíritu, ya parecen dos turistas. León y Claire asintieron, intercambiando una mirada de complicidad. Wesker continuó inmediatamente, girándose hacia Brad. Brad, actuarás como mecenas de King Farmacéutica y propondrás la construcción de varios hospitales en el país. Estarás acompañado de Forrest y Richard. Su objetivo es simple: obtener información directamente de políticos y altos funcionarios. Asegúrense de hacerse querer. Brad asintió lentamente, ya reflexionando sobre los ángulos diplomáticos. Entendido. Nos aseguraremos de que nuestras buenas intenciones abran algunas puertas bien colocadas. Forrest, que estaba a su lado, sonrió ligeramente. Nos pondremos nuestros mejores trajes y estrecharemos manos, ¿eh? Eso es un cambio respecto a las armas. Richard, por su parte, bromeó. ¿Quieres decir que tengo que sonreír a señores mayores durante horas en lugar de disparar a cosas? Genial. La risa general aligeró ligeramente la atmósfera, pero Wesker les llamó la atención de inmediato mirándolos fijamente. No están aquí para jugar a ser diplomáticos sociales. Están aquí para escuchar y aprender. Manténganse atentos. Se enderezaron al instante y respondieron al unísono. Entendido, capitán. Wesker continuó, cruzando los brazos frente a su pecho. Kenneth, Edward y yo iremos directamente al consulado estadounidense en España para buscar en los archivos oficiales. Seguramente encontraremos rastros de la familia Salazar, ya sea a través de documentos de propiedad, históricos o judiciales. Edward levantó una ceja, con aire intrigado en su rostro. ¿De verdad vamos a tener acceso a esos archivos tan fácilmente? Wesker se encogió ligeramente de hombros. Tenemos nuestros métodos. Kenneth sonrió ligeramente. Traducción. Tiene un plan que no quiere revelarnos todavía. Wesker no respondió, pero la sonrisa de complicidad que esbozó fue una confirmación suficiente. Finalmente, dirigió su mirada hacia Ada, que esperaba pacientemente, con los brazos cruzados. Ada, investigarás a tu manera. No voy a decirte cómo hacer tu trabajo, eres la mejor en eso. Pero ten cuidado de no llamar demasiado la atención. Ada levantó una ceja, divertida. Oh, capitán, casi me hace creer que se preocupa por mí. Wesker no se inmutó. Solo quiero evitar problemas innecesarios. Ella se rió entre dientes, su mirada brillaba con un destello misterioso. Como si causara problemas a menudo. Wesker se giró finalmente hacia Kevin y Chris, adoptando su habitual tono frío y profesional. Kevin, reemplazarás a Joseph como guardaespaldas con Chris de Gerald para la próxima semana. Velarán por él durante sus viajes y garantizarán su seguridad. Chris mostró una sonrisa burlona, cruzando los brazos. Ah, genial. ¿Eso significa que tendré que soportarlo toda la semana?
Kevin, por su parte, se rió suavemente, dando una palmada amistosa en el hombro de Jris. Podría ser peor. Aparte de asegurarnos de que no lo noquee una horda de periodistas demasiado invasivos, el trabajo parece bastante tranquilo. Les dirigí una sonrisa falsamente inocente. Vamos, saben que les encanta pasar tiempo conmigo. Claire, que había asistido a toda la discusión cruzando los brazos, no pudo evitar aprovechar la oportunidad para molestar a Jris. Oh, pero espera un segundo, ¿eso significa que Jris tendrá que cancelar su cita con cierta científica pelirroja? Lanzó ella con una sonrisa traviesa. Kevin, que había olido la oportunidad de divertirse, intervino de inmediato. Sí, francamente es una pena, apenas estaba rompiendo el hielo. Jris giró la cabeza al instante hacia ellos, con las mejillas ligeramente rojas. Cállense, ustedes dos. Gruñó, visiblemente tomado por sorpresa. Su intercambio atrajo de inmediato la atención de Sophie, que se tensó ligeramente al escuchar la palabra cita. Su mirada se posó instintivamente en Jris, luego bajó apresuradamente los ojos, intentando en vano ocultar el ligero rubor que se había dibujado en sus mejillas. Claire notó su incomodidad y le dio un ligero codazo con una sonrisa cómplice. No te preocupes, Sophie. Nos aseguraremos de que el señor Músculo no te olvide después de su pequeño viaje. Sophie abrió la boca para responder, pero se limitó a desviar la mirada, visiblemente demasiado tímida para añadir algo. Jris se pasó una mano por la nuca, incómodo, luego intentó recobrar la compostura cambiando de tema. Wesker, tan profesional como siempre, suspiró y aplaudió para que todos se concentraran. Ahora que todo está claro, ejecución. Todos asintieron de inmediato antes de dispersarse, listos para cumplir su misión. Jris, todavía ligeramente rojo de vergüenza después de las burlas de Claire y Kevin, se volvió hacia mí. Kevin y Sophie se quedaron a nuestro lado. Bueno, ¿a dónde vamos ahora, jefe? Preguntó, esperando visiblemente un cambio de tema. Le dirigí una sonrisa de complicidad, saboreando su incomodidad. A ninguna parte. Tienen esta semana libre para descansar, o hacer otra cosa. Hice una pausa, echando un vistazo a Sophie, que escuchaba con atención. Por cierto, Sophie, si quieres, puedes acompañarnos a Nueva York la próxima semana. Podría ser agradable, y además, solo necesitarás un traje de noche. Apenas terminé mi frase, Sophie se sonrojó violentamente, desviando rápidamente la mirada. Pero antes de que pudiera escabullirse, pellizcó discretamente el costado de Jris, lo que lo hizo sobresaltar ligeramente. Jris, sin comprender inmediatamente, le lanzó una mirada de sorpresa. «Oye, ¿qué pasa?», exclamó al ver a Sophie desviar la mirada con aire falsamente inocente. Kevin, habiendo entendido todo en una fracción de segundo, sofocó una risa y, en un acto de puro instinto de supervivencia, hizo desaparecer su presencia tan rápido como un ninja, escapando sin pedir permiso antes de que Jris decidiera buscar venganza en alguien más accesible. Jris, que todavía no había captado el origen de su desgracia, se frotó el costado murmurando. ¿En serio, qué fue eso? Pero Sophie no respondió, se limitó a mirar a otro lado, con las mejillas rojas. Me encogí de hombros, tratando de mantener un aire serio, pero mi sonrisa traicionaba mi diversión. Bueno, con eso, que se diviertan. Dije dirigiéndome hacia Águila, que esperaba pacientemente. De un salto, me subí a su lomo antes de alzar el vuelo, regresando a mi oficina. Y justo antes de desaparecer en el cielo, escuché a Kevin, bien a salvo, gritar desde muy lejos. Jris, estás perdido, amigo. Huele a cita forzada. La risa que había estado conteniendo estalló por fin, llevada por el viento mientras dejaba a mi amigo lidiar con su nueva complicación sentimental. Después de un día ajetreado, nada como un poco de calma. Finalmente había llegado a mi ático, saboreando la idea de una noche tranquila lejos de los negocios y las misiones. Apenas tuve tiempo de sentarme en el cómodo sofá, Lisa y Sherry llegaron como un rayo, saltando sobre mí como dos tornados. Papá. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que Lisa me tomara como rehén con un abrazo tan poderoso como un golpe de tirano G, seguida de cerca por Sherry, que también se acurrucó contra mí. Nos extrañaste, ¿verdad?, declaró Lisa con una sonrisa triunfante. Más bien ustedes casi me rompen las costillas. Bromeé fingiendo un gemido de dolor, lo que hizo reír a Sherry a carcajadas. En ese momento, Gil entró a la habitación, con una sonrisa de complicidad al vernos forcejear. Entonces, señor King, ¿piensa sobrevivir a este asalto o quiere que le envíe refuerzos? Levanté la vista hacia ella, falsamente dramático. Si pudieras llamar a refuerzos, me vendría bien. Pero dado que eres cómplice en esta historia, dudo de tu objetividad.
Ella se rió suavemente antes de venir a sentarse a nuestro lado, agarrando el control remoto. Bueno, basta de hablar, esta noche es para relajarse. ¿Qué vemos? Lisa y Sherry intercambiaron una mirada de complicidad antes de gritar al unísono. Detective Raccoon. Levanté una ceja, ligeramente divertido. ¿En serio? ¿No se cansan de verse en acción? Lisa levantó la barbilla con orgullo. Tenemos que verificar si la animación respeta bien la actuación. Sherry añadió, un poco más vacilante pero igual de determinada. Y además, es divertido vernos en dibujos animados. Gil, por su parte, se encogió de hombros. Bueno, supongo que no puede ser más familiar que eso, dijo al iniciar el episodio. El dibujo animado comenzó, y rápidamente, nos dejamos llevar por el ambiente alegre. Nos reímos juntos de las exageradas muecas animadas de Lisa y Sherry, especialmente cuando su versión de dibujos animados intentó una acrobacia totalmente fallida. Nunca haría eso en la vida real. Protestó Lisa cruzando los brazos, enfadada. Mentirosa, lo habrías intentado totalmente, y todos lo sabemos, replicó Gil con una sonrisa burlona. Sherry, por su parte, se reía suavemente. Parece que te estudiaron demasiado bien, Lisa. El tiempo pasó, y sin siquiera darnos cuenta, el ambiente se volvió más tranquilo. Lisa y Sherry, acurrucadas contra mí, comenzaron a dormitar, sus respiraciones se volvieron más lentas y profundas. Gil desvió suavemente la mirada de la pantalla, observando con una ternura no disimulada la escena frente a ella. Yo, dormido con un brazo alrededor de Lisa y el otro alrededor de Sherry, mientras ellas se habían acurrucado una contra la otra, arrulladas por mi presencia. Un suspiro ligero cruzó los labios de Gil, una sonrisa dulce en su rostro. Parece que eres tan humano como todos nosotros, Gerald, murmuró, poniendo suavemente una manta sobre nosotros antes de acurrucarse en el sofá, disfrutando de la calma de esta noche tranquila. La semana siguiente fue un equilibrio perfecto entre obligaciones profesionales, momentos de relax en familia e investigaciones científicas. Las mañanas siempre comenzaban en un ambiente animado alrededor del desayuno, un ritual que Gerald se empeñaba en mantener a pesar de su apretada agenda. Lisa, rebosante de energía, hablaba ruidosamente de sus próximas escenas de rodaje, a veces imitando diálogos en voz alta, mientras Sherry, más comedida, la miraba con una sonrisa divertida, negando suavemente con la cabeza. Lisa, tal vez deberías esperar a estar en el set para calentar, deslizó Sherry sirviéndole jugo de naranja. Nunca. Soy una artista, tengo que expresar mi talento desde que me despierto. Replicó Lisa levantando orgullosamente su vaso de leche, bajo la mirada mitad tierna, mitad exasperada de Gerald. Mientras no derrames tu talento sobre la mesa, todo está bien, bromeó él agarrando un croissant. La risa de sus hijas resonó en la habitación, y se permitió un instante de relajación, apreciando estos momentos sencillos que le recordaban por qué hacía todo esto. El inspector Raccoon a la conquista de la gran pantalla. Uno de los momentos destacados de la semana fue la llamada inesperada del director de la nueva película de Wonder Woman. Señor King, tengo una solicitud un poco particular. Déjeme adivinar, ¿quiere que financie una escena de acción? Ironizó Gerald, acostumbrado a las solicitudes del mundo del cine. Oh, mucho mejor que eso. Ya tenemos a Lisa y a Sherry en el reparto, y tuvimos una idea brillante con los guionistas. Ya me temo lo que va a decirme. Queremos hacer un cameo del inspector Raccoon en la película. Gerald parpadeó, una sonrisa incrédula se dibujó en su rostro. Espere, ¿quiere decir, mi personaje de mascota excéntrica que lleva una gabardina y una máscara de mapache? ¿El que corre tras los criminales con artilugios ridículos? Exacto. Se entusiasmó el director. Imagina el encuentro. Wonder Woman llega a Francia en busca de información sobre Ares. Entra en un callejón oscuro, ¿y quién la recibe con una réplica llena de sarcasmo? El inspector Raccoon en persona. Gerald se pellizcó el puente de la nariz, negando con la cabeza riendo suavemente. ¿Lo dice en serio? Absolutamente. Usted es una leyenda de la televisión con ese papel. Sería icónico. Lisa, que escuchaba la conversación desde la puerta, gritó de repente. Papá, por favor, acepta. Sería increíble. Sherry asintió suavemente, con una sonrisa de complicidad. Imagina los carteles. Wonder Woman y el inspector Raccoon, el dúo improbable. Gerald dejó escapar un largo suspiro teatral antes de levantar las manos en señal de rendición. De acuerdo, pero si hago esto, exijo un buen café y que nadie se burle de mí en el set. Prometido. Dijeron Lisa y Sherry a coro, estallando en risas. El día del rodaje. Un inspector Raccoon inolvidable en el set, todo estaba listo.
Gerald vestía su gabardina beige raída, su icónica máscara de mapache en el rostro, mientras una fina niebla envolvía los decorados de los ficticios callejones parisinos. Wonder Woman, interpretada por la actriz principal de la película, avanzaba con cautela, sus botas resonando en los adoquines húmedos. Escudriñaba los alrededores cuando, saliendo de las sombras, una silueta excéntrica se recortó frente a ella. «Señorita, ¿busca a alguien?» «Porque en este barrio, lo que más se encuentra son problemas», declaró el inspector Raccoon con una voz grave y teatral. La actriz parpadeó, visiblemente sorprendida por la entrada en escena del personaje. «¿Inspector Raccoon?», preguntó, vacilante. Gerald levantó una ceja bajo su máscara, sacando un viejo cuaderno mientras garabateaba algo en él. «Soy yo mismo. Agente del caos organizado, maestro de las investigaciones absurdas y gran consumidor de café negro». «¿Y usted, quién es?» La actriz contuvo una risa antes de recuperar su seriedad. «Wonder Woman. Busco información sobre Ares». Gerald chasqueó los dedos, como si un rayo de genialidad lo hubiera golpeado. «Ah. Ares. Gran aficionado a la destrucción y a los planes chapuceros». Gal Gadot levantó una ceja, manteniéndose perfectamente en su papel. «¿Y entonces, tiene información para mí?» Saqué un cuaderno arrugado de mi bolsillo, abriéndolo con un aire teatral. «Según mis fuentes ultrasecretas, es decir, un tal paloma parisino llamado Jean-Claude, su tipo sospechoso se dejó ver cerca del Louvre». Gal contuvo una risa, lo que casi provocó una risa general en el set. «Muy bien, Jean-Claude, ¿eh?», dijo asintiendo. Acaricié mi máscara de mapache antes de añadir. «Un buen informante. Le debemos la resolución del caso de los croissants robados de Montmartre». A estas alturas, incluso los técnicos detrás de las cámaras no podían contenerse, algunos reían discretamente para no arruinar la toma. El director gritó corten. Visiblemente encantado. «Estuvo perfecto, Gerald. Te robaste la escena, como siempre». Me quité la máscara de mapache, divertido por la energía en el set. Lisa y Sherry, que habían asistido al rodaje, corrieron hacia mí. «Papá. Fue muy divertido», exclamó Lisa, con los ojos brillantes. «Jean-Claude la paloma, ¿en serio?», añadió Sherry, intentando mantener su seriedad. Me encogí de hombros, con una sonrisa de complicidad. «Oigan, hay que ser creativo en nuestro trabajo». Todo el equipo técnico aplaudió, algunos conteniendo a duras penas sus risas ante esta escena surrealista. Bueno, hice mi parte. Ahora, ¿quién quiere un café? El equipo se echó a reír mientras la filmación se reanudaba. Una cosa era segura. El inspector Raccoon no iba a ser olvidado pronto. Cuando no estaba en los sets de filmación o con mis hijas, pasaba mis días en los laboratorios de King Farmacéutica, donde nuevos avances científicos importantes estaban en curso. En una sala de investigación ultra segura, Marcus, Alexia, Wesker Jr. y los trillizos Jordan trabajaban incansablemente en un proyecto fascinante. El virus T-Avis. Este proyecto había surgido gracias a los conocimientos de Alexia y al descubrimiento del ajolot eléctrico en la isla Rockford. Este último, capaz de generar impresionantes impulsos eléctricos, poseía una estructura celular adaptada a entornos extremos. La combinación de su ADN con el virus T dio lugar a una nueva cepa, el virus T-Avis, diseñado específicamente para especies acuáticas. Pero eso era solo el comienzo. «Es increíble», murmuró Marcus, fascinado por los resultados de las pruebas en organismos marinos. Wesker Jr., siempre analítico, revisó los datos en una pantalla holográfica. A diferencia de las primeras mutaciones del virus T, que volvían a las criaturas inestables y deformes, esta variante permite un crecimiento armonioso, conservando el equilibrio biológico. Alexia, por su parte, observaba una proyección en 3D de los primeros híbridos acuáticos creados a partir del cruce interespecies. «Ahora tenemos las primeras quimeras marinas viables», declaró con una sonrisa de satisfacción en sus labios. Miré los resultados, intrigado. «¿Y si combinamos eso con el virus G?» Se hizo un silencio en la sala. La idea era audaz, pero Marcus se frotó la barbilla, ya evaluando la viabilidad del experimento. «Si combinamos el T-Avis con el G, podríamos crear una nueva especie de depredadores absolutos, una evolución natural forzada». «Bueno, hagámoslo», respondí encogiéndome de hombros. «Un nuevo virus, un nuevo paso». Y así nació el virus G-Avis, una fusión de la flexibilidad evolutiva del G y las características acuáticas del T-Avis. Los resultados fueron asombrosos.
Zeus, mi enorme anguila eléctrica, sufrió una mutación espectacular. Ya impresionante con sus 30 metros de largo, su cuerpo superó los 200 metros después de la exposición prolongada al virus G. avis. Se parecía más a una serpiente mitológica, con un poder eléctrico capaz de generar arcos eléctricos tan potentes o más que los rayos naturales. Alexia observaba las pruebas en Zeus, asombrada. Ya no es una criatura, es un dios de los mares. Wesker Jr. se cruzó de brazos mirando las lecturas de energía. Debemos enmarcar su crecimiento absolutamente. Si se vuelve demasiado inteligente, podría ser una amenaza incontrolable. Negué con la cabeza, con una sonrisa de complicidad. No te preocupes, Zeus ya sabe quién es su amo. Pero Zeus no era el único que había evolucionado. Mi cocodrilo gigante, recuperado gracias a Zeus, también había alcanzado proporciones titánicas. Con 80 metros de largo, poseía una armadura de escamas tan resistente como el titanio, y su poder submarino rivalizaba con el de un submarino de ataque. Este animal es un tanque viviente, sopló Marcus. Es un tanque anfibio, confirmé observando las pruebas. Pero había más aún. Los Aquamod, mis primeros peces marinos, también habían sufrido una transformación. Su envergadura se había duplicado y se habían convertido en maestros del camuflaje submarino, capaces de fundirse en el agua como medusas. Finalmente, Neptuno, el gran tiburón mutante, no solo había crecido, sino que había desarrollado un instinto de mando. Era capaz de dirigir bancos enteros de tiburones, ya fueran infectados o no. Wesker Jr. respiró profundamente. Acabamos de cambiar el orden natural de los océanos. Alexia asintió, con un brillo en sus ojos. De ahora en adelante, ya no solo creamos armas, estamos moldeando la evolución. Sonreí, cruzando los brazos. Mientras no me encuentre con branquias o aletas en la espalda, me parece bien. Marcus se rió suavemente. Tienes razón en no probar eso en ti. La adaptación marina podría ser, digamos, definitiva. Levanté una ceja. Los días pasaron y las discusiones con Alfred Ashford tomaron un giro cada vez más cautivador. Este último, un verdadero maestro de las negociaciones financieras y políticas, había logrado un acuerdo sin precedentes. Gracias a un sutil juego de presiones legales, la explotación de lagunas constitucionales y una distribución bien colocada de sobornos, Raccoon City y las montañas Arklay fueron reconocidas oficialmente como un estado independiente. En mi lujosa oficina, una botella de vino tinto se erguía sobre la mesa, reflejo silencioso de una victoria inédita. Sentado frente a mí, Alfred, vestido con un traje perfectamente cortado, ajustaba su corbata con una sonrisa de satisfacción. Su mirada vivaz, que delataba un intelecto afilado, no dejaba los documentos oficiales recién firmados. Es un golpe maestro, Gerald. Jugando con las deficiencias del derecho estadounidense, logramos obtener soberanía total sobre el territorio. Tomé un puro, haciéndolo rodar entre mis dedos antes de llevarlo a mis labios. Digamos que soy un hombre de múltiples talentos, respondí exhalando lentamente una voluta de humo. La administración estadounidense, visiblemente deseosa de borrar el asunto Umbrella, prefirió deshacerse discretamente de toda responsabilidad. En lugar de un largo proceso judicial que pondría de manifiesto sus propios fallos, habían cedido el territorio a King Farmacéutica bajo una nueva jurisdicción. En otras palabras, me habían dado un reino. La mejor parte. Continuó Alfred, haciendo girar una copa de vino en su mano. De ahora en adelante, ni el gobierno estadounidense ni la ONU pueden interferir con nuestras decisiones. Tenemos carta blanca para llevar a cabo nuestras investigaciones, desarrollar nuestra economía y gestionar este territorio según nuestra visión. Sonreí. Querrás decir, según mi visión. Alfred me miró un instante antes de reír ligeramente. Obviamente. No soy yo quien posee un ejército y criaturas genéticamente modificadas. Mientras saboreábamos nuestra victoria, una presencia femenina hizo su entrada en mi oficina. Delphine, mi asistente personal, entró con su habitual porte profesional. Su traje de chaqueta perfectamente ajustado contrastaba con el aire falsamente severo que siempre tenía cuando venía a anunciar mis obligaciones. Caballeros, espero no interrumpir su celebración, declaró cruzando los brazos, con una sonrisa de complicidad en los labios. Alfred levantó inmediatamente la vista hacia ella, un destello de interés perceptible en su mirada. En absoluto, mi querida Delphine. Siempre es bienvenida. Levanté una ceja observando el intercambio. Delphine no era del tipo que se dejaba impresionar, y sin embargo, era evidente que había cierta tensión en el aire entre ella y Alfred. Supongo que vino a anunciarnos que Gerald todavía tiene 1.000.000 de cosas que hacer, ¿no? Lanzó Alfred en tono ligeramente burlón.
Como siempre, señor Ashford, respondió ella con una ligera sonrisa pícara, antes de tomar asiento a nuestro lado. Tomé un sorbo de mi vaso antes de mirar a los dos. Interesante. Parece que mi querido Alfred finalmente ha encontrado a una persona capaz de dominarlo en justa verbal. Alfred tosió ligeramente antes de recobrar la compostura. No diría dominar, pero, digamos que la conversación con una mujer tan brillante como Delphine es refrescante. Delphine levantó una ceja, divertida, pero no respondió. Los vi intercambiar una mirada de complicidad antes de estallar en risas. Muy bien, muy bien. Diviértanse, pero no me armen una crisis diplomática en la oficina. Alfred levantó su copa en un gesto dramático. Intentaré ser un caballero, tanto como sea posible. Delphine negó con la cabeza, con una sonrisa oculta en los labios, antes de salir de la habitación. Miré a Alfred en silencio durante unos segundos antes de soltar. Caramba, ¿de verdad vas a intentar seducirla, verdad? Él se encogió de hombros con un aire falsamente inocente. Yo. Nunca. Soy demasiado profesional para eso. Puse los ojos en blanco. Si le rompes el corazón, te encierro en un laboratorio con Alexia para una sesión de pruebas. Él se echó a reír. Lo tomaré como una advertencia. Sonreí negando con la cabeza. La noche antes de mi partida a Nueva York, quise pasar tiempo con Lisa y Sherry, como se había convertido en una costumbre. En nuestro lujoso apartamento, estábamos los cuatro instalados en el gran sofá, una manta sobre nuestras piernas mientras un dibujo animado se proyectaba en la pantalla gigante de la sala. Lisa estaba acurrucada contra mí, su mirada absorta en la pantalla, mientras Sherry estaba anidada bajo mi brazo, su dulce sonrisa delataba su placer de estar allí. Jill, fiel a sí misma, estaba sentada a mi lado, su brazo rozando el mío mientras sorbía un vaso de vino tinto. Aunque no estábamos casados oficialmente, nuestra relación era estable y natural, una dinámica que nos convenía a ambos. A ella no le gustaban los compromisos demasiado formales, pero eso no impedía que tuviéramos un vínculo sólido. Mientras los créditos de la película pasaban, Lisa fue la primera en romper el silencio. Papá, ¿cuánto tiempo más te vas esta vez? Acaricié su cabello rubio con ternura, antes de depositar un beso en su frente. 3 días. Prometo que no uno más. Sherry, que había apoyado su cabeza contra mi pecho, levantó una mirada traviesa hacia mí. ¿Eso significa que la tía Jill nos cuida por otros 3 días? Lisa se enderezó de inmediato, con los ojos brillantes. Oh sí. Noches de pizza y películas de terror. Jill se echó a reír, dejando su copa en la mesa antes de mirarlas con aire falsamente severo. Se supone que soy la figura de autoridad aquí, ¿no? Sherry asintió con seriedad, antes de soltar una inmensa sonrisa cómplice. Eres la niñera más genial, tía Jill. Jill negó con la cabeza riendo, antes de girar sus ojos claros hacia mí. Tal vez deberías quedarte en misión más tiempo, creo que prefieren cuando no estás. Suspiré dramáticamente, levantando las manos. Traicionado por mi propia familia, qué tragedia. Lisa y Sherry se rieron a carcajadas, antes de abalanzarse sobre mí para aplastarme con un abrazo colectivo. Jill observaba la escena con una sonrisa tierna. Finalmente, me levanté, besando a cada una de mis hijas en la frente antes de dirigirme a Jill. Confío en ti para manejar a nuestros 2 tornados en mi ausencia. Ella se acercó, agarrando el cuello de mi chaqueta para ajustarlo con una sonrisa burlona. Solo intenta no destruir un país entero durante tu viaje. Levanté una ceja, divertido. Lo intentaré. Pero sabes que no puedo prometer nada. Ella negó con la cabeza, riendo suavemente antes de besarme brevemente. Cuídate. Poco después, Chris, Kevin, Sophie y yo subimos a bordo de mi jet privado. Atuendos impecables, smokings a medida, todos teníamos el porte de hombres de negocios de alto nivel. Sophie, por su parte, estaba radiante, vestida con un elegante vestido verde esmeralda, que realzaba sus ojos claros y su dulce sonrisa. Había abandonado la biología después del incidente de la isla Rockford, perdiendo el gusto por la investigación genética, pero había encontrado su lugar en la rama tecnológica de mi empresa. Y sobre todo, había encontrado algo más, o más bien, a alguien. Chris, sentado a su lado, le lanzaba miradas protectoras con frecuencia, su actitud más atenta de lo habitual. Kevin, que nunca perdía la oportunidad de molestar a un colega, no dejó pasar la ocasión. Entonces, Chris, ¿planeas ocultarla por mucho tiempo más, o podemos decir oficialmente que sucumbiste al encanto de nuestra encantadora Sophie? Chris gruñó poniendo los ojos en blanco, visiblemente preparado para este tipo de comentarios. Sabía que ibas a abrir tu gran boca, Kevin.
Sophie se sonrojó ligeramente, tratando de mantener un aire desinteresado, pero la sonrisa discreta en sus labios traicionaba su diversión. Para tu información, Kevin, ella fue quien dio el primer paso, declaró Chris, con una sonrisa de orgullo. Kevin se echó a reír, levantando las manos en señal de rendición. Bueno, tienes suerte, amigo. No todos los días un Redfield es cortejado. Chris negó con la cabeza, divertido, mientras Sophie ponía una mano afectuosa en su brazo, lanzándole una mirada cómplice. Aproveché el momento, observando a mis amigos y colegas interactuar con ligereza. Después de un aterrizaje suave, nuestro grupo fue conducido de inmediato al hotel de lujo reservado para la gala benéfica. El establecimiento, situado en el corazón de Nueva York, mostraba una opulencia descarada. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo, proyectando una luz dorada sobre el mármol pulido del suelo, mientras camareros en smoking circulaban con elegancia, llevando bandejas de champán y manjares refinados. El vestíbulo rebosaba de figuras influyentes. Políticos, magnates de la industria y celebridades comprometidas con diversas causas humanitarias. El perfume de lujo flotaba en el aire, acompañado del murmullo discreto de conversaciones entre poderosos. Desde nuestra entrada, me quedé en el bar con Kevin, prefiriendo observar antes de actuar. Chris y Sophie, por su parte, se fueron inmediatamente a explorar. Les dirigí una señal discreta. Den una vuelta, escuchen las discusiones interesantes. Si escuchan hablar de transacciones dudosas, nuevos proyectos o incluso rumores, háganme un informe. Chris asintió, con una sonrisa de complicidad. Entendido, jefe. No te preocupes, seremos discretos. Sophie, tan eficiente como siempre, se mezcló de inmediato con los invitados, entablando conversación con un grupo de jóvenes empresarios influyentes. Chris, por su parte, se acercó a un grupo de senadores, fingiendo un interés cortés por sus discusiones. Tomé un sorbo de mi copa mientras intercambiaba algunas palabras con Kevin, cuando una voz grave y segura resonó detrás de mí. Señor Kim, encantado de conocerlo. Me giré lentamente y fui recibido por un hombre de mediana edad, vestido con un traje de 3 piezas impecable. Mostraba un rostro anguloso, severo, y una mirada penetrante que analizaba cada uno de mis movimientos con precisión calculada. Con un gesto mesurado, me tendió la mano, que estreché firmemente. Derek Clifford Simmons. He oído mucho sobre usted. Su nombre me evocó un vago recuerdo, una presencia familiar sacada de un pasado ahora borroso, como una sombra en la pared de una época olvidada. Sabía que pertenecía a las altas esferas del poder, pero después de haber vivido e influido tanto en este mundo, los eventos posteriores a Resident Evil 4 eran mucho más inciertos en mi mente. Le ofrecí una sonrisa educada, enmascarando mis pensamientos. Espero que sea para bien, señor Simmons. Simmons inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa contenida en los labios. Es un revolucionario en el campo de la salud y la tecnología, ¿quién podría hablar mal de usted? Declaró en tono halagador, aunque discerní un toque de cálculo detrás de su mirada. No respondí de inmediato, limitándome a mantener mi sonrisa de hombre de negocios, antes de que continuara. El presidente desea organizar una reunión privada con usted. Si es tan amable de seguirme. Asentí, pero antes de irme, lancé una mirada de soslayo a Kevin, que estaba inspeccionando el buffet repleto de manjares refinados. Kevin, puedes ir a disfrutar del buffet, pero por favor, no me avergüences. Mi comentario, pronunciado ligeramente más fuerte de lo necesario, atrajo algunas miradas divertidas de los invitados, mientras Kevin se sonrojaba furiosamente, lanzándome una mirada asesina. ¿En serio, Gerald? Gruñó, visiblemente avergonzado. Me limité a reír ligeramente, siguiendo a Simmons a través del laberinto de suntuosos pasillos del hotel. Simmons me guió a una oficina privada, lejos de las festividades. Las alfombras de terciopelo rojo, la carpintería esculpida y los cuadros de otra época daban a la habitación una atmósfera solemne, casi pesada. Detrás de un amplio escritorio de caoba, sentado en un imponente sillón de cuero, se encontraba Adam Benford, el nuevo presidente de los Estados Unidos, recientemente elegido. Levantó la mirada hacia mí, mostrando una sonrisa cordial. Un político experimentado, cuya mirada delataba experiencia y prudencia. Gerald Kim, por fin en persona. Extendí una mano firme, que él estrechó con seguridad. Señor presidente, es un honor. Me indicó que me sentara, mientras Simmons se paraba a su lado, con una expresión de satisfacción en su rostro. Sabía que este encuentro no era trivial. No era un simple intercambio de cortesía. Querían algo de mí. El presidente Adam Benford no perdió el tiempo en cumplidos inútiles. Su mirada penetrante se posó en mí mientras se recostaba ligeramente en su sillón.
Me he enterado de su toma de independencia. ¿Piensa convertirse en el 52 estado estadounidense, o prefiere conservar ese territorio bajo su completa propiedad? Preguntó en tono neutro, aunque su mirada delataba cierta desconfianza. Sonreí interiormente. No era tonto y sabía que una entidad privada con control total sobre un territorio era una anomalía en el orden geopolítico estadounidense. Me enderecé ligeramente en mi sillón, adoptando una postura confiada, pero relajada. Señor presidente, no tengo ningún interés en perturbar el orden establecido. Raccoon City y las montañas Arklay son un refugio para mis conciudadanos, nada más. Todo lo que he hecho es perfectamente legal. Sobre el papel, este territorio sigue siendo estadounidense, sin fronteras, sin peajes, sin aduanas. Solo una autonomía administrativa que permite una mejor gestión de la infraestructura y una mayor seguridad. Una sonrisa discreta se dibujó en el rostro del presidente. Le gustaba esta respuesta. Un territorio controlado por el sector privado, pero aún bajo influencia estadounidense, era un compromiso que le convenía. Dios bendiga a América, Gerald? Declaró, su expresión se relajó ligeramente. Respondí con una sonrisa igual de calculada. Por supuesto, señor presidente. A mi izquierda, Derek Simmons, hasta entonces observador silencioso, mostró una sonrisa de satisfacción. Parecía apreciar el intercambio. Adam retomó la palabra, en tono más relajado. Puedes llamarme Adam en privado, como Derek aquí. Noté la sutil evolución del tono. Intentaba integrarme en su círculo, ver si podía ser un aliado importante. Te pedí que vinieras porque notamos algo interesante, continuó, cruzando las manos sobre el escritorio. Tus hospitales, tus productos de salud, no solo curan a la gente, la mejoran. No de manera flagrante, pero hay una diferencia visible. Mostré una expresión neutra, enmascarando mi diversión interior. Le había tomado tiempo notarlo, pero finalmente lo había entendido. A diferencia de Umbrella, sigo investigando, Adam, respondí con calma. Sin embargo, no creo monstruos ni supersoldados. Lo que desarrollé es un cóctel de refuerzo biológico, un simple ajuste del sistema inmunológico que ofrece una mejor resistencia a las enfermedades y acelera la regeneración de tejidos lesionados. Derek Simmons se adelantó ligeramente, sus ojos brillaban de curiosidad y prudencia. ¿Y ahora que nos lo dices, cuál sería tu precio? Preguntó en tono pausado, pero incisivo. Adam, silencioso, esperó mi respuesta con atención. Tomé una breve inspiración antes de responder con una sinceridad fingida, dejando entrever una convicción casi idealista. Nada más que la mejora de la humanidad, declaré, cruzando los dedos delante de mí. Es ridículo que la gente siga muriendo por infecciones menores, simples picaduras de insectos o enfermedades evitables. Imaginen un mundo donde los hospitales ya no estén desbordados de pacientes enfermos por nimiedades. Donde las poblaciones puedan resistir mejor las epidemias naturales y donde las lesiones ya no sean una condena. Mi mirada pasó de Derek a Adam, midiendo su reacción. Mi objetivo es eliminar este problema de la ecuación humana, terminé en tono impregnado de determinación. Sabía que no comprarían totalmente la imagen del filántropo desinteresado, pero no había nada en mi discurso que pudieran contradecir abiertamente. Adam Benford asintió lentamente, reflexionando sobre mis palabras. Derek, por su parte, entrecerró ligeramente los ojos, analizando cada palabra con cuidado. Después de intercambiar argumentos sobre la atención médica y sus efectos a largo plazo, la conversación se dirigió hacia temas más estratégicos. Posibles asociaciones entre King Farmacéutica, el gobierno y el ejército estadounidense. Derek Simmons cruzó las piernas, adoptando una postura más relajada, aunque su mirada se mantuvo alerta. Golpeó distraídamente el respaldo del sillón mientras me observaba. Gerald, con el alcance de tus investigaciones y tus medios, creo que podríamos establecer una asociación más estrecha entre King Farmacéutica y algunas de nuestras agencias gubernamentales, propuso con seriedad. Tenemos investigadores de alto nivel especializados en biología avanzada y virología, que podrían ayudarte a acelerar algunos de tus trabajos. Recursos humanos adicionales, bien supervisados, podrían hacer avanzar tus investigaciones a una velocidad inigualable. Levanté una ceja, considerando la oferta con atención. ¿Recursos humanos, Supongo que traerías a tus mejores elementos, no estoy interesado en simples técnicos de laboratorio. Derek esbozó una sonrisa de complicidad. Por supuesto. Estamos hablando de la élite de los investigadores. Expertos en biotecnología, en genética avanzada, el tipo de perfiles difíciles de encontrar en otro lugar. Me tomé un momento para sopesar sus palabras.
Esta propuesta era tentadora, pero venía con sus propios riesgos. Tenía confianza en mi sistema y en mi capacidad para mantener el control, pero la idea de dejar que el gobierno estadounidense inyectara sus propios peones en mis laboratorios no era trivial. Interesante, Derek. Pero si te ofrezco esta puerta de entrada, quiero tener control total sobre estos investigadores. Sin espionaje, sin doble misión. Tienes mi palabra de que serán personas íntegras, dedicadas a la investigación. Sin soplones. Yo me encargo personalmente de su perfil. Sabía que mentía. O al menos, que dejaba una zona gris en su promesa. Pero yo podía controlar esos elementos una vez en mi entorno. Adam Benford, que había permanecido pensativo hasta entonces, tomó la palabra de repente, su tono más solemne. Gerald, hay otra cosa a considerar. Con la magnitud que está tomando tu empresa y tu creciente influencia, vas a empezar a atraer mucha atención. No solo de la prensa o de empresas competidoras, sino también de estados extranjeros. Cruzó las manos sobre el escritorio, su mirada se volvió más intensa. Propongo conferirte un estatus especial, el de diplomático de interés estratégico. Un estatus que te ofrecerá inmunidad casi total cuando viajes al extranjero. Según la legislación estadounidense, cualquier ataque o intento de arresto en tu contra se consideraría un acto hostil hacia Estados Unidos. Lo miré fijamente, sorprendido por el alcance de esta oferta. Eso es, generoso, dije, enmascarando mi entusiasmo bajo una falsa neutralidad. No es generosidad, Gerald. Es pragmatismo. Tienes en tus manos avances médicos y tecnológicos que no podemos permitirnos perder. No quiero verte desaparecer en una celda rusa o china por una oscura acusación. Derek asintió, apoyando la declaración del presidente. Muy pocas personas obtienen ese tipo de estatus. Pero en tu caso, es una muestra de confianza y una forma de mantenerte cerca. Me tomé unos segundos antes de responder, considerando todas las implicaciones. Supongo que un rechazo sería mal visto, ¿verdad? Pregunté con una sonrisa de complicidad. Adam soltó una pequeña risa. Oh, eres libre de negarte, por supuesto. Pero sería una lástima no aprovechar tal protección. Me recosté en el sillón, cruzando los brazos. Entonces, trato hecho. Tomaré a esos investigadores y acepto tu oferta de inmunidad. Pero sepan que soy un hombre que respeta sus compromisos siempre y cuando se respeten los suyos. Adam y Derek sonrieron. Tenemos la intención de cumplir nuestra palabra, Gerald. Entendido, por el momento, Adam, puedes empezar a enviar a los soldados a los diferentes hospitales para recibir mi cóctel de salud, dije mirándolo fijamente. Pueden venir de civil para evitar la atención de los medios o lo que sea, y haré una nota informativa para avisar al personal. Adam asintió, visiblemente satisfecho con el acuerdo. Sus hombros se relajaron ligeramente, y una sonrisa sincera iluminó su rostro. Gracias por ellos, Gerald. Es un gran paso para la salud pública y griega. Para nuestra futura colaboración. Le devolví la sonrisa antes de girarme hacia Simmons, cuya actitud seguía siendo fría y calculadora. Cruzó los brazos, escuchando atentamente cada palabra, sin dejar entrever la menor emoción. Derek, puedes empezar a enviar un equipo de 5 personas, no más, para que pueda ver dónde asignarlos y evitar conflictos de carácter entre tus hombres y los míos. Simmons asintió suavemente, su mirada sombría observaba cada uno de mis gestos, como si intentara detectar una falla. Lo entiendo. Me aseguraré de que sean seleccionados cuidadosamente. Su tono sugiere que sabe perfectamente que estos biólogos también podrían servirle de ojos y oídos. Dejo escapar una ligera risa ahogada, consciente del juego que todos jugamos. Perfecto. Entonces creo que tenemos un acuerdo. Adam se levanta y me extiende la mano, la sonrisa todavía presente en su rostro. Una asociación sólida, Gerald. Me alegra tenerte de nuestro lado. Estrecho su mano firmemente, mi mirada se cruza brevemente con la de Simmons, quien, a pesar de su máscara de neutralidad, deja escapar un destello de curiosidad mezclado con una pizca de desconfianza. Todo por el bien de la humanidad, Adam. Por cierto, para los soldados, puedes empezar directamente esta semana, dije mirando a Adam con una sonrisa segura. Haré algunas llamadas para que todo esté listo antes de que termine el fin de semana. Adam asintió con entusiasmo, aliviado de haber podido obtener un acuerdo tan rápidamente. Perfecto, Gerald. Sabía que esta asociación sería fructífera. Me aseguraré de que todo esté listo para el envío de los primeros hombres. Luego me giré hacia Derek, mi tono se volvió más relajado. Por otro lado, me tomaré unos días de vacaciones en España con mis hijas la próxima semana. Así que podemos posponer el proyecto de los perros de combate hasta mi regreso.
Hice una pausa antes de añadir. Eso te dará tiempo para reunir a tus especialistas y permitirles poner un poco de orden en sus asuntos. Derek asintió lentamente, con los brazos cruzados, su rostro impasible como de costumbre. No hay problema. Eso me dará la oportunidad de seleccionar a los mejores elementos para este proyecto. Me aseguraré de que estén listos cuando regreses. La reunión llegaba a su fin, salimos de la oficina para unirnos al salón de baile. En el camino, la conversación derivó naturalmente hacia temas más ligeros. Adam, relajado después de las discusiones formales, dejó escapar un suspiro. Con todo lo que tengo que manejar, es casi cómico que mi hija Ashley sea la mayor fuente de estrés. Me reí suavemente al escucharlo hablar así. Ah, los adolescentes. Estoy seguro de que es un ángel. Adam puso los ojos en blanco. Un ángel que cambia de opinión cada 5 minutos y que cree que su padre es la persona menos genial del universo. Luego sonrió ligeramente. Pero sabes, ella es completamente fan de tu personaje del Inspector Raccoon. No te imaginas la cantidad de veces que ha visto esas películas. Levanté las cejas, divertido por la revelación. En ese caso, ¿por qué no arreglamos algo? Puedo pasar por tu casa antes de irme a España y llevar a mis hijas. Estoy seguro de que también les encantaría conocer a Ashley. Adam pareció gratamente sorprendido por la propuesta. Eso sería genial. Creo que se desmayaría si te viera aparecer como el Inspector Raccoon. Derek, hasta entonces silencioso, esbozó una sonrisa discreta, aunque su tono seguía siendo más reservado. Eso sería noticia de primera plana. El presidente y el Inspector Raccoon juntos, suficiente para desatar a los medios. Bueno, eso venderá algunos periódicos, respondí encogiéndome de hombros. Al llegar al salón de baile, vi a Kevin a lo lejos, contando un chiste a un grupo de senadores. Sus risas estallaron ruidosamente, y uno de los senadores le dio una palmada amistosa en la espalda a Kevin. Miren eso, murmuré a Derek y Adam señalando a Kevin. Siempre encantando a todos. Tiene sentido del espectáculo, admitió Derek con una mueca. Adam también sonrió. Tienes un gran equipo, Gerald. Entiendo por qué todo funciona tan bien para ti. Digamos que sé rodearme, respondió antes de despedirme. Voy a buscar a mi guardaespaldas antes de que proponga reformas económicas mientras hace reír a todo el Senado. Después de una noche memorable y de hacer una generosa donación de 500 millones al Fondo Estadounidense para Huérfanos, reuní a Kevin, Chris y Sophie para un informe en el salón privado de nuestro hotel. El ambiente era relajado, pero era hora de negocios. Tomé la palabra primero, exponiendo brevemente los resultados de mi reunión con el presidente y Simmons. Entonces, señores, señoras, obtuvimos un trato muy ventajoso. No solo los soldados estadounidenses pasarán por nuestros hospitales para beneficiarse de nuestro cóctel de salud, sino que también aseguramos un estatus especial que me hace casi intocable en el extranjero. Chris silbó suavemente, impresionado. No está mal, Gerald. Lo manejas como un profesional. Kevin asintió y tomó la palabra consultando su cuaderno de notas. Por mi parte, intercepté algunas discusiones entre senadores en la gala. Hay 4 que planean armar un lío con respecto a tu independencia en Raccoon City. Hablaban de lanzar una investigación parlamentaria para frenar tus proyectos. Me tendió un documento. Preparé algunas propuestas para calmarlos, puedes validarlas y yo me encargo. Revisé brevemente el documento antes de negar con la cabeza. No, Kevin. No hay necesidad de perder el tiempo con eso. Saqué mi teléfono y escribí un SMS al presidente Adam Benford, informándole de la situación. Unos segundos después, recibí un acuse de recibo. El presidente lo manejará directamente. Esos senadores ya no serán un problema. Kevin sonrió ligeramente, impresionado por mi sencillez para desactivar la situación. Sabes, es casi decepcionante que sea tan fácil para ti. Chris se echó a reír. Simplemente envió un mensaje de texto y ¡bam! Problema resuelto. Es casi demasiado fácil. Sophie, que había permanecido en silencio hasta entonces, sorbiendo una bebida, levantó la vista hacia nosotros. Por eso eres el jefe. Le sonreí antes de girarme hacia Chris. ¿Y tú? ¿Alguna información interesante en el campo? Chris se enderezó un poco, más serio. Hablé con varios cónsules durante la gala. Algunos están abiertos a la idea de implantar nuestros hospitales y empresas en sus países. Obtuve acuerdos verbales, nada formal por el momento, pero es un buen comienzo. Perfecto, se lo transmitiré a Delpine y Alfred. Ellos se encargarán de filtrar lo que sea relevante. Sophie jugaba con un mechón de pelo, visiblemente un poco frustrada por no haber tenido un papel principal.
No fui realmente útil durante la gala, ¿verdad? Le dirigí una mirada tranquilizadora. Estuviste allí para disfrutar un poco, no para meterte en los negocios. Y además, tu simple presencia le da credibilidad a nuestro grupo. Pero sé que no estuviste de brazos cruzados. Ella sonrió ligeramente antes de revelar. El jefe de Microsoft se me acercó. Quiere reunirse contigo para discutir una asociación lucrativa. Tomé sus datos de contacto y le dije que tu agenda estaba apretada, pero que le transmitiría el mensaje. Levanté una ceja, sorprendido. Bien hecho, Sophie. ¿Ves? Finalmente, encontraste tu lugar. Jriss bromeó con Sophie riendo. Puede que no estuvieras en misión oficial, pero eres la única que trajo una propuesta de negocio de oro. Kevin se echó a reír mientras Sophie se sonrojaba ligeramente, pero sonreía, orgullosa. Bueno, amigos, creo que podemos decir que esta noche fue un éxito. Levanté mi copa para un brindis. Por nosotros y nuestras futuras victorias. Ellos levantaron sus copas a coro. Por nosotros.